Tenemos el impulso a la educación científica. Esta se impulsó a través de la Escuela Nacional Preparatoria, sus siglas ENP. En esta escuela se educaron diferentes personas que después tuvieron una repercusión muy importante en la historia del país, en específico de la educación, como fue José Limantur, Telésforo García, entre otros. Como principal objetivo era llevar la ciencia a la educación pues, en esa época, ya que, como bien sabemos, anteriormente tenía un enfoque religioso, dogmático, basado en creencias, y esta vez se fue al otro extremo, que era la ciencia. Esto por las mentes críticas del momento fue visto como con polémica, ya que se pasaba de la versión teológica a una versión total extrema de ciencia, lo cual suprimía las humanidades de los planes de estudios y pues era caer en el desequilibrio. Al fin hubo un año, acercamos a 1910, en que se logró unificar lo que eran las horas de humanidades y las horas de ciencia, así conformando un plan de estudios muy innovador, donde los dos campos tienen un valor igualitario y por consiguiente se ve una serie de progreso. A esto se le unía la ideología positivista que permeaba en el momento, en el porfiriato, ya que ella nos planteaba la idea de progreso, de orden, y era lo que hacía tanta falta en el México que había sido reinado por la anarquía en todos los aspectos político, social, económico, hasta en las vidas familiares, en todos los sentidos. Se veía una destrucción y con el porfiriato se daba un aire fresco de progreso. Por otra parte, la educación era impartida en espacios donde anteriormente eran ocupados por las instituciones religiosas. Es decir, por eso vemos que hay muchos edificios que parecen conventos en los que actualmente aún se sigue impartiendo la educación. Esto siguió siendo de este modo, los lugares no cambiaron, solamente la ideología. Por otra parte, la educación impartida por las instituciones religiosas, como los jesuitas, siguió teniendo un poco de privilegio, ya que Porfirio Díaz sabía mantener relaciones políticas con todos y él les devolvía privilegios a veces, pero también a veces ajustaba las riendas, es decir, sabía manejar con mucho orden su gobierno. Por otra parte, en el año de 1869 se redujo la matrícula de la Escuela Nacional Preparatoria, ya que se abrió el colegio militar y muchos jóvenes se quisieron ir a esa escuela. Es importante también mencionar que Gavino Barreda juega un papel importante como directivo de la institución de la Escuela Nacional Preparatoria y es importante hacer mención de él en la historia de la educación en México. Tener varios programas, pero en sí no hay una respuesta que fueron aceptadas. En este proyecto, la preparatoria en el positivismo, se tenían propuestas por Augusto Comte, en el que se proponían nuevos métodos para la enseñanza, lo cual era lo contrario de lo que ponía Barreda, por lo humanista y no por lo científico. Lo que proponía Barreda es que se proponía una enseñanza científica en lo que se ocupara la lógica. Como el primer año se tenía que implementar lo que era la matemática, que era el punto de la verdad. El segundo año se llevaba lo que era cosmografía, que era... En el tercer año se tenía que implementar el conocimiento de química, la historia para el cuarto año, y para el quinto se tenía que llevar lógica, que era lo que principalmente se tenía en mente que se tenía que implementar durante la educación. La escuela y el surmenaje. A las escuelas se les adquirió una triple función, la cual era que se les dotara a los educandos de conocimientos de preparatoria o preliminares de educación superior. La ciencia, aparte de ser un medio eficaz, era lo únicamente verdadero. Justo Sierra explica en una resolución de un congreso respecto a la enseñanza lógica, que era la sistematización y generalización de procedimientos empleados en las ciencias a través de un método científico, a la cual se determinó enseñanza neutral. Igual se descartó el latín de la impartida como materia porque Justo Sierra decía que era inútil, ya que esa por los liberales era tomada como un idioma que tenían las iglesias. Y se concluyó los congresos de instrucción el 21 de marzo de 1891.
Ezequiel Chávez propuso a Barrenda un plan el cual fue aprobado, que consistía en un curso pedagógico y la obligatoriedad de la gimnasia en los años preliminares de la educación. Asimismo, también se añadió clases de dibujo y de canto con la finalidad de conciliar la necesidad científica con la pedagogía. El plan de Chávez logró un gran equilibrio, pero sin embargo fue criticada por la brevedad y la uniformidad con la que se impartían sus cursos. La ideología imperante a fines de siglo estaba muy marcada por el positivismo y una idea de mucha frustración, pues bien sabemos, el siglo acababa, el siglo de 1800 y comenzaba a entrar el 1900, y entonces se sentía un sentimiento de angustia por ver todas las cosas que no se lograron, todos los problemas que existían se ven con mayor amplitud a finales de siglo, ya que pues al culminar un periodo lo único que queda son las ineficacias y los sabores amargos en las administraciones, por decirlo así. El contexto también ayuda mucho, ya que el mundo vive una paz aparente, se vive como, por decirlo, no una estabilidad, sino que un equilibrio, no hay guerras, existe como, por decirlo, definiríamos así como un aburrimiento y ver que no se alcanzaron ciertas metas, pero por otra parte se consiguieron cosas nuevas, pero esto se reduce a una idea de frustración total y marcada por las influencias de Augusto Comte. Como por otra parte podemos resaltar poetas que surgieron en ese entonces que plasman en sus obras lo que se encubre en el régimen porfirista. Encontramos a Díaz Dufo, a Nájera, entre otros, que plasman pues cómo la etapa se vive una total frustración, una falta de iniciativa por el nuevo siglo venidero y desencanto por el pasado. En pocas palabras, la ideología del positivismo, que en un inicio se inició con mucho fervor, en esta etapa llegaba a una decadencia, ya que si bien los dos vicios, como lo definía Díaz Dufo, decía que el enciclopedismo y la ciencia eran cosas que estaban matando a tal modo de que no se aspirara, se veía todo de manera muy rígida y muy clasificada. Como conclusión, Justo Sierra define esta época como una época contradictoria en busca del equilibrio. Cambios y más cambios. A partir del siglo XX ya no se ve la educación con tanto interés, pero llega el plan del 30 de octubre de 1901, en donde se llega a establecer otra vez los 6 años anteriores con algunos cursos distribuidos y que sean por semestres, y se ve que la enseñanza preparatoria debe de ser uniforme para algunas carreras como las de abogados, como la de gente de negocios, como médicos farmacéuticos, ingenieros, entre otras. Y tenía una visión sobre la adaptación del alumno en torno a los problemas de la vida. En 1907 se dio por última vez el cambio hacia la ley, en el cual decía que la enseñanza tendría que ser uniforme, gratuita y laica, que su medida sería la instrucción de los alumnos y su objeto sería la educación física, la intelectual y la moral. Se llevaron proyectos educativos en el porfiriato, al cual no fueron aceptados. Otro punto es en la que los preparatorios de la capital llegaron a tener una gran fama, pero por medio de Barreda no se podía acudir cualquier persona, ya que se llegó a tener por medio de la provincia un cierto número de alumnos que querían entrar a la preparatoria de la capital, pero Barreda decía que si tenían un alto conocimiento no se podía acudir, ya que sería una gran diferencia entre los alumnos de la capital y los alumnos de la nueva provincia. La preparatoria de la capital llegó a tener durante un buen tiempo un cierto número de alumnos, pero en 1902 llegó a pasar lo contrario. Por medio del Porfirio Parra, fue la persona que de nuevo hizo que la preparatoria de la capital incrementaran en alumnos. En la preparatoria de la capital se tenía la tradición en que el profesor tenía que decir al alumno que el conocimiento se traía por medio de la visualidad y por medio de la experiencia. Durante el porfiriato se abrieron múltiples instituciones científicos y literarios,
por todos los estados del país, donde ofrecían una educación secundaria, preparatoria y profesional. Los estados fueron creando y modificando la educación en sus institutos con el objetivo de unificar la educación a nivel nacional. La tolerancia religiosa de Porfirio Díaz permitió la apertura de diversos establecimientos que entorpecían las oportunidades educativas. La introducción de la pedagogía moderna en 1882, a partir de que Joaquín Baranda se hiciera cargo del Ministerio de Justicia e Instrucción Pública, la educación primaria en México estaría en una época de auge y se le daría la mayor importancia a este nivel educativo. En la memoria presentada al Congreso en 1887, afirmaba el principal deber que era educar al pueblo, y por eso, sin olvidar la instrucción preparatoria y profesional que ha recibido el impulso que demandaba la civilización actual. La ley de 1888 establecía en el Distrito Federal que se hicieran 2 escuelas de educación elemental. Una era para niños y la otra para niñas, o una mixta con tan solo 4,000 personas, por lo menos, varones y mujeres, debían ir a la escuela de los 6 a los 12 años y se imponía un castigo de multas a las personas responsables de que no respetaran el cumplimiento de este precepto. Otro punto importante también de la pedagogía moderna era que el historiador y dramaturgo Alfredo Severo se declaró partidario de la institución obligatoria, pero a la manera de Juárez, sin sanción penal, pues era mejor obsequiar desayunos, premios pecuniarios y becas a los niños pobres. En diciembre de 1889 se inauguró el primer Congreso de Instrucción Pública y continuó durante los primeros 3 meses del siguiente año. El primer punto que trató el Congreso fue el de la uniformidad. Y como por último punto, los educadores eran como apóstoles porque su vida era ejemplar. Debían insistir en inculcar a los niños el amor a la patria, pero no aquel que borboñaba en frases fanfarronas, sino en una adoración como adoramos a nuestras madres. Bueno, como pudimos ver, la educación pasó por muchos procesos en donde pasaron muchísimos años para que saliera de lo que se traía anteriormente. También podemos encontrar la idea de meter la ciencia a la educación y abandonar las posturas dogmáticas de la religión, de la teología, y entrar a otra nueva etapa, ¿no?, que es el positivismo y la ciencia impulsada. Encontramos también ideas de frustración, o no ideas, sino más sentimientos al finalizar la época de frustración, ya que como el positivismo fue un buen sistema, una buena ideología para fomentar el orden y el progreso, pero también llegó a caer en su extremo, que es el cienticismo, y el orden extremo, también lo que es la enciclopedia. Chicos y chicas, los invitamos para que se sigan suscribiendo a nuestro canal. No olviden darle like a nuestra página, por favor. Nos vemos hasta la próxima. Adiós.